Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Esta bienvenida es una bienvenida especial porque en esta ocasión estamos estrenando un nuevo trimestre del año 2022. Realmente es el último trimestre, el cuarto trimestre. A 3 meses estamos de terminar un año más en esta tierra. El tiempo va volando excesivamente rápido. La lección de este trimestre se titula La muerte y nuestra esperanza futura. Tiene como objetivo hablar acerca de la muerte, que conozcamos un poco más de este terrible enemigo que tarde o temprano tenemos que enfrentar como una consecuencia de la desobediencia a Dios. El día de ahora estaremos comenzando con la lección número 1 que se titula Rebelión en un universo perfecto. Y el texto para esta semana es un texto conocido que lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 14 y el versículo 12, donde leemos de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esta lección, particularmente la de esta semana, tiene muchísima información. Es imposible cubrirla en una hora, así que vamos a estar cubriendo los puntos más importantes de la lección. De todas maneras, he escrito un comentario en la página PDF para que usted pueda tenerlo como un auxiliar y pueda informarse un poquitito más, ya que no vamos a lograr cubrir todo lo que queremos cubrir acá. Todo lo que yo voy a decir, que lo voy a traer relatado en esta ocasión, está allí en el PDF, así que quieres saber las citas bíblicas, las citas del Espíritu y Profecía, vaya a escuelasabáticamaestros.com, así como lo escucha, escuela sabática maestros con S al final.com, y allí usted va a encontrar la lección escrita en PDF para que usted la baje a su diapositivo. Ahí tiene todos los versículos. No hay excusa para no estudiar bien. Ahí están todos los versículos que dice que leamos. Está el espíritu de profecía y al final usted va a encontrar, después del día viernes, el comentario del video, y aquí están todas las citas que yo voy a leer en esta explicación en este video. Así que queda invitado para que vaya allí. Y también le queremos recordar que estamos formando un libro que se llama Citas Selectas del Espíritu de Profecía. Ahí estamos por categorías poniendo las citas selectas. Si usted anda buscando algún tema particular, posiblemente allí lo va a encontrar. Este libro es un trabajo de toda la vida porque esto es muy extenso. El espíritu de profecía es muy extenso, demasiado extenso. Imagínense que nosotros somos la lengua en el mundo que tiene más libros del espíritu de profecía aparte del inglés. Tenemos aproximadamente 112 libros en español. Después le sigue el francés, el alemán, el italiano, el portugués, que tiene bastante. Pero en la lengua americana hay cerca de 1400 libros, o sea que nosotros no tenemos ni siquiera una décima parte de lo que es el espíritu de profecía. Desde que Elena de White murió, han habido doctores en teología estudiando eso y siguen produciendo más libros. O sea que esto es extensísimo. Tenemos mucho por leer, mucho que informarnos, mucho que nutrirnos. Así que todo lo que yo aquí voy a decir, se lo voy a hacer relatado en esta ocasión, está escrito allí en la página en PDF, y si usted lo quiere
leer, le invito a que lo haga porque va a haber mucha información que aquí no vamos a poder explicar en el tiempo que tenemos. El día domingo habla de la creación como una expresión de amor. El día lunes habla de libre albedrío, el fundamento del amor. El día martes habla de la misteriosa ingratitud. El día miércoles habla del precio del orgullo y el día jueves habla de la propagación de la incredulidad. ¿Cómo es que en un universo perfecto se levanta un personaje con ideas que no van de acuerdo a lo que allí se vive? En medio de la santidad perfecta, en medio de la hermosura de la perfección, uno de los seres más elevados del cielo comienza con ideas raras. ¿Cómo puede ser eso? Y eso es algo que nosotros nunca lo vamos a entender ni por la eternidad. Hay dos cosas que nosotros nunca vamos a comprender: el misterio de iniquidad, que es el origen del pecado, y el misterio de la salvación. Se le llama el misterio de la piedad. Uno es el misterio de la iniquidad y el otro es el misterio de la piedad. Nunca vamos a entender cómo se originó el pecado, ni nunca por la eternidad vamos a entender el gran amor de Dios en salvarnos, en mandar a su Hijo a morir por nosotros. Son misterios. Por eso es que 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ese es todo el texto. Pero allí está hablando del misterio de la iniquidad. Es un misterio que no se puede explicar. Ahora, fíjese que el conflicto de los siglos dice en la página 484, es imposible explicar el pecado y dar una razón para su existencia. Es imposible, no hay manera de hacerlo. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso, inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Si lo pudiéramos comprender, dejaría de ser pecado, que son palabras profundas. No se puede entender. Nosotros no lo podemos entender. Inclusive no nos podemos entender ni nosotros mismos. Ante el pecado, cuando sucumbimos, cuando caemos, no entendemos. Después que hemos cometido los errores, nosotros salimos diciendo: yo no sé lo que estaba pensando. Es un misterio. Si no nos podemos entender ni nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder entender el origen del pecado, el origen de la maldad en Lucifer? Por eso es que se le llama un misterio. Muy bien, en la página PDF yo explico un poco del nombre de Lucifer. Por favor, léalo para que comprenda un poquitito de dónde aparece el nombre de Lucifer. Y allí usted se va a dar cuenta que este nombre en verdad no va muy en acorde con lo que la Biblia dice. Así que se cree que el verdadero nombre de él, su traducción es
la estrella resplandeciente de la mañana. Y Lucifer tiene una historia muy interesante, así que le invito a que lea lo que está pasando aquí en la explicación de PDF. Muy bien, vamos ahora a la parte que es difícil tratar de explicar. Primero, ¿por qué? Porque es un misterio. Segundo, no tenemos mucha información, tenemos muy poca información en cuanto a esto. Vamos a ver. La pregunta grandísima que se hacen tanto cristianos como ateos, porque los ateos le tienen rencor a Dios. Muchos dicen que no creen en Dios, pero al mismo tiempo le tienen rencor por lo que se está viviendo. Y muchos cristianos, cuando les toca sufrir, siempre dicen, ¿por qué Dios lo permitió? Si Él sabía todo, ¿por qué Él lo permite? Y cuando se trata el tema de Lucifer, viene la misma pregunta. ¿Por qué Dios, sabiendo todo lo que iba a suceder, aún continúa con la creación de Lucifer? Lucifer fue creado, Lucifer es una criatura. En un determinado momento tuvo un principio. Toda criatura tiene un principio. Todo lo creado tiene un principio. Aquí lo único que no tiene principio es Dios, es sempiterno. Vive por las eternidades. No tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Eso jamás lo vamos a comprender. ¿Cómo no podemos comprender el universo? Que el universo no tiene fin. Usted va para arriba, no tiene fin, va para abajo, no tiene fin, para el oeste, para el este, para adelante y para atrás, no tiene fin. ¿Qué hay después de todo eso? La mente humana es incapaz de comprenderlo y posiblemente toda criatura en el universo es incapaz de comprender eso. Solo lo puede comprender Dios. Entonces, viene la pregunta, es si Dios sabía, porque Él sabe el futuro a la perfección y sabe el pasado también a la perfección. Fíjense que nosotros los humanos se nos olvida el pasado. Yo he visto esposos ya ancianos peleándose por un cuadro. Dice ella, yo compré ese cuadro en tal pueblo. Y dice él, no, ese cuadro me lo regaló mi mamá. Y comienzan las discusiones. Yo no sé si a usted le ha pasado por una silla, por un mueble, por una historia que es diferente. Se nos olvida el pasado. Mucho menos conocemos el futuro. Lo único que sabemos es nuestro día actual. Pero ese es el caso no es el caso de Dios. Dios conoce el pasado perfectamente. Lo puede traer a la existencia y recordar con detalle, saber con detalle todo lo que pasó y también conoce el futuro. Ve, entonces la pregunta es esa, ¿por qué Dios permitió? Y ahí es donde queda cierta respuesta sin contestar. Fíjense, hay dos maneras, pudiéramos decir, de que los expertos tocan este tema. Uno es el monismo y el otro es el dualismo. El monismo dice que Dios es el originador tanto del bien como el mal. Y el dualismo sostiene que el bien y el mal son dos principios que han estado peleando eternamente entre sí. Entonces ellos dicen, si Dios, sabiendo que Lucifer iba a ser malo, sabiendo todo eso, aún así lo crea, Él es originador del mal. Y es bien peligrosa la posición,
Porque aquí el problema es que se está olvidando el libre albedrío. Se está olvidando que lo que creó Dios en Lucifer fue una naturaleza perfecta. Pero esta naturaleza perfecta tiene una voluntad libre. Y allí es donde está el problema, porque Dios no nos hace sus marionetas, no nos hace sus títeres. Si Él quisiera, lo pudiera hacer, pero eso no es el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios crea a un ser con una naturaleza perfecta, elevadísima, pero no le crea, no se hace señor de su voluntad, le deja una voluntad libre. Todo ser humano en el universo creado por Dios con pensamiento es libre, tiene libre albedrío. Usted y yo somos libres, somos entes libres. Usted puede decidir a quién quiere seguir con sus propias consecuencias. Dios no me va a matar porque, bueno, en su debido momento yo voy a tener que morir si sigo al diablo, pero en este momento Él me deja en libertad que yo decida por quién yo quiero decidir, aunque Él tenga el riesgo de perder en esta lucha. Él me invita a que lo siga a Él, pero no me forza a que lo siga a Él. Y esa es la parte que nosotros nunca nos cuesta entender. La misma lección dice ahí que cuando Dios decide hacer las cosas, no hay quien se interponga. Las cosas van a salir adelante, van a ir adelante. Así como sabía que Lucifer iba a ser semejante desastre, también él sabía la muerte de Jesucristo. O sea, eh, él sabía todo y aún así eh, permitió que fuera adelante. Hay otra gente que dice, ¿por qué no mató a Lucifer? Porque Dios no es así. Dios es amor. La acusación de Lucifer era que Dios era tirano, de que es un Dios injusto, que la ley que tenía no era necesaria, que Dios era injusto al someter a los seres a esa ley. Si Dios hubiera matado a Lucifer inmediatamente, el universo hubiera obedecido por temor. En el universo entero le hubiera quedado una duda diciendo, eh, miren, hubo un personaje bien elevado que se le opuso a Dios. Y cuando se le opuso fue muerto. Así que a nosotros nos toca quedarnos calladitos, seguir las órdenes, porque ya sabemos lo que pasa con todo aquel que se le opone a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, el mismo espíritu de profecía dice que no iban a comprender alguna acción como esa. Entonces, ¿qué pasa? Dios deja que se desarrolle el pecado, que se desarrolle todo y que vengamos a la calamidad en la que estamos para que nos demos cuenta que no es correcto ir en contra de la voluntad de Dios, pero eso es voluntariamente. Mire, la semana pasada yo dije algo que les causó a algunos cierta incomodidad. ¿Sabe qué? Es bien interesante eh, la incredulidad que a veces hay. Cuando uno habla del espíritu de profecía, eh, uno está hablando del espíritu de profecía, pero lo que les decía tan temprano es que es tan intenso que es imposible recordar las citas. Yo tengo citas en la mente, párrafos en la mente que se me grabaron por el impacto que me causó, pero no me acuerdo dónde están. Muchas de esas las he escrito. Por eso es que estamos creando ese libro.
y lo estamos clasificando por categorías para que podamos ir. Yo he ido a buscar muchas citas allí y ya las estoy encontrando porque es demasiado extenso. Y yo decía que en el juicio investigador Jesús consulta a sus ángeles acerca del enjuiciado. Y muchos no pueden creer eso. Y yo puse allí, di el texto donde Jesucristo entra con millones y millones al lugar santísimo. Muchos creen que Jesucristo está solo viendo los libros. No, ahí están los ángeles. Ahí está el que escribió todo eso, porque Él es testigo. La lógica me indica que un testigo va a hablar. Pero el espíritu de profecía dice que les pregunta. Y alguien decía, ¿acaso no el Dios sabe? Claro que sí sabe. Pero es que en su amor y justicia, ese ángel que me ha cuidado toda la vida tiene que estar consciente, correctamente sabiendo que si yo me salvo son por los méritos de Cristo y porque yo busqué la salvación. Porque Él es amigo por toda la eternidad mío, un amigo especial, que en los primeros 1000 años me va a contar de todas las que me libró. Y Él tiene que estar consciente de que mi salvación es justa o que mi perdición es justa. Hasta ahí llega el albedrío de Dios. Es más, Segunda Tesalonicenses dice de que nosotros juzgaremos a demonios y al mundo, a los que se van a perder. Y vamos a juzgar a nuestros contemporáneos. Yo no voy a juzgar a Coré y a Datán. No, no, no. Yo no los conocí. Yo no viví esa historia. Lo va a juzgar la gente que vivieron con ellos. Yo voy a juzgar a los que conozco en mis días y que por cualquier cosa no llegaron al cielo. Yo espero que nadie se quede de los que conozco, pero mucho menos yo. Pero si alguno de ellos se queda, se me van a entregar los libros y me van a decir, júzgalo. ¿Acaso Dios no conoce? Claro que sí conoce. Lo que pasa es que cuando yo cierre ese libro, Jesucristo quiere escuchar de mi boca. Cuando le entregue ese libro, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Se perdió por justa razón. Él quiere que yo esté consciente de la pérdida de esa persona. Él no quiere que yo me quede con una duda diciendo, a saber, ya era tan bueno él y no vino. No, 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 se va a juzgar. Eso es libre albedrío. Muchas veces nosotros decimos, a mí no me importa lo que la gente dice, y a Jesús le importa lo que la gente dice. Mire qué cosa más interesante. Al cielo le importa lo que el universo dice. No porque Dios no sabe qué hacer. Dios sí sabe qué hacer. Lo que pasa es que el amor de Dios y el libre albedrío son tan profundos que Dios toma en cuenta y toma en consideración lo que piensa el universo. No porque Él no sabe, sino porque el universo tiene que estar consciente de las decisiones correctas que toma el cielo. ¿Se da cuenta? Es tan profundo. Dios no quiere que haya una duda. Y por eso dice el espíritu de profecía que en la destrucción de Satanás el universo estará más que seguro que su destrucción es justa. No se va a quedar nadie diciendo, y yo no sé, pero no, no, no. Allí no hay ni la menor duda. El universo entero sabrá que es más que justo su terminación. Ese es el albedrío. Por eso es que Dios no eliminó a Lucifer, porque hubiera quedado una duda para la eternidad. Hubiera quedado una mancha, una especulación. Y el cielo no quiere eso. Cuando todo esto termine, el universo entero quedará sanado del pecado. Y dice la Biblia que el pecado no se levantará más. ¿Por qué? El universo entero se dio cuenta que la única manera de estar
seguros, felices y tranquilos es bajo la ley de Dios. Que todo aquel que va en contra de los principios divinos tiene una vida de desgracia y fatalidad, y como muestra de eso ya sucedió en el cielo, ya sucedió con la tercera parte de los ángeles y ya sucedió en la tierra. ¿Se da cuenta? Eso es libre albedrío. A Dios sí le interesa realmente que el universo esté consciente de que el cielo es un reinado, es un reino de amor y de justicia, y que no se comete delito contra nadie, y que cada quien paga las consecuencias de sus propias decisiones. ¡Qué tremendo! También así conocía Dios el sufrimiento de Jesucristo por salvar a este mundo. Sabía también la caída de este mundo. Sabía que Adán y Eva iba a caer. Él conoce el futuro, y por eso es que mandó ángeles especialmente. Él vino a hablar con ellos y les contó lo que estaba pasando y dijo: no, por favor. Y por más que habló, también el hombre tenía libre albedrío y decidió por el mal. Y es por eso que usted y yo estamos ahora enfrentando la muerte. Todo esto se hubiera evitado si no hubiera nacido el misterio de iniquidad. Muy bien. Ya llevamos media hora. Ok. Vamos a tratar de avanzar un poquitito. Ok. La Biblia está hablando de la expulsión de Satanás del cielo. Déjenme adelantármelo. Ahí lo tengo escrito con textos bíblicos y el espíritu de profecía. ¿Qué es lo que está pasando acá? Tenemos una confusión muchas veces porque no entendemos la expulsión de Satanás en el cielo. Y es que la Biblia habla de una expulsión, y eso nosotros lo encontramos en Apocalipsis 12, y también lo encontramos en Isaías, donde Lucifer, Satanás más bien dicho, es expulsado del cielo. Pero Isaías 14:12, el texto que leímos ahora, también le dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Apocalipsis 12:7 dice: hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando la persona lee esto, muchas veces cree que el diablo pecó, y después que pecó fue arrojado a la tierra para que la tierra pecara también. Eso es lo que mucha gente cree. No, no es así. Lo que pasa es que aquí está hablando de la segunda expulsión. El diablo ha tenido 2 expulsiones del cielo. La primera expulsión fue cuando se le dio mucho tiempo de gracia, cuando comenzó en él el misterio de la iniquidad, cosas que ni él mismo comprendía según el espíritu de profecía. No entendía lo que estaba pasando. Y dice el espíritu de profecía que lo que tenía que haber hecho es ir donde el Padre y decirle: mira, Señor, no sé por qué razón tengo pensamientos extraños. No sé por qué quiero ser igual a ti y anhelo cosas extrañas.
tener tu posición. Y dice que allí mismo Dios lo hubiera sanado. El Padre mismo le hubiera sanado ese brote de malos pensamientos. Es un misterio como en esa mente tan encumbrada comienza esa necesidad, esa urgencia de ser exaltado más que Dios. Ahora, fíjense que en Ezequiel, nos saltamos un poquitito eso porque es bastante, pero en Ezequiel comienza hablando del rey de Tiro y hace una comparación, es un mensaje análogo, escatológico, que está hablando de dos personajes al mismo tiempo, pero más está tratando de darnos el mensaje de quién era Lucifer. Lucifer era grande en el cielo. Eh, Era el cuarto en el cielo. Recuerden que están los 24 ancianos, que es otro tipo de ángel que nosotros no lo conocemos, que a mi manera de ver es superior a Lucifer. No son 24, son uno por cada planeta. Ese es un número profético. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos son del universo. Ellos viven en otros planetas y son los que vienen a representar esos planetas en los grandes concilios de Dios. Uno de esos concilios es en el caso de Job. Allí se reúnen, Apocalipsis dice, se aderezaron tronos, 24 tronos, y comienza a dar una descripción de los ancianos. Se parecen a Dios. A Dios el Padre se le llama el anciano de días, a ellos los ancianos, pero se visten igual a Dios, tienen mantos igual a Dios, tienen coronas igual a Dios, tienen tronos igual a Dios, se sientan enfrente de Dios. Y el diablo dijo, subiré por el aquilón, por las estrellas del cielo, me sentaré en su trono y seré como Dios. Ese concilio es el que tenía en mente él convencer para ganar todo el universo. Pero ese concilio le hace un examen y encuentra en él maldad. Ese es otro tipo de ángel que nosotros no lo conocemos. Pero en el cielo, Lucifer era el cuarto. Y allí en Ezequiel 28, esos capítulos, léalos si tiene alrededor del 27, 28, 29 y 30, léalos. Comienza a dar una explicación de la grandeza de Lucifer, lo sublime que era, un ángel de luz. Daba órdenes y los ángeles corrían a sus órdenes. Era un privilegio servirle. Tenía su ciudadela, tenía su templo. Ahí dice Ezequiel 28 que hacía sus ferias. Venían mercaderes de todo el universo. Tenía su ciudad cerca de donde están los mundos. Y hacía negocios, compraba, vendía, le compraba a alguien, vendía a otro y amontonaba riquezas. El espíritu de profecía dice que tenía riquezas sin contar. Sus contrataciones, tus contrataciones te hicieron daño. Tenía negocios por todos lados. Era el querubín protector. Se presentaba enfrente del Padre. Su belleza era inigualable. Su luz, sus talentos, su velocidad. Todo era un ser súper especial. Teniendo todo eso, un día dice, a mí lo que me falta es ser como Dios. Eso es lo que yo necesito, ser como Dios. Si yo tan solo pudiera ser como Dios, ¿qué necesidad tenía? Ni la menor necesidad. Y comienza esa mente, porque era una mente ilustre. Fíjense que hace un tiempo leí en el espíritu de profecía que Él conoce de memoria todos nuestros pecados, uno por uno, desde el primero hasta el último. ¿Usted puede creer la mente poderosa? Una mente poderosa. Y con esa mente poderosa que tenía libre albedrío,
ahora comienza a pensar que lo único que a él le falta es ser como Dios. Si tiene todos los ángeles a su disposición, los ángeles obedecían sus órdenes, se presentaba ante el Padre. Oh, pero había algo. Allá había alguien que él no podía traspasar y era Jesucristo. El espíritu de profecía dice, ¿cómo es posible que yo no puedo estar en los concilios del Padre y el Hijo? ¿Cómo es eso posible? Y comenzó esa carcoma, esa envidia contra Jesucristo y se convirtió en odio. Pudiéramos pasar horas contando la historia a la luz del Espíritu y profecía, porque eso es lo que engranda lo de la Biblia. Explica lo de la Biblia, cómo se le pidió, cómo se le rogó, cómo se le instó a que parara. Pero ya había brotado el orgullo. Había descubierto que era hermoso. Había descubierto su belleza. Había descubierto su grandeza. Y en vez de darle alabanza a Dios, se comenzó a alabar a él mismo. Y ese es uno de los problemas serios de nosotros, por los cuales no prosperamos en esta vida, porque medio comenzamos a crecer, la alabanza es para nosotros. Se nos olvida Dios. Medio compramos algo bonito, medio compramos una casita. Se nos olvida darle la alabanza a Dios. Vienen nuestros amigos, hacemos una fiesta, les contamos cómo compramos la casa, cuánto nos costó, le enseñamos la casa bella y queremos mostrarle lo que tenemos y lo que hemos conseguido, y la alabanza es para nosotros. ¿Y Dios? ¿Dónde quedó Dios? Es exactamente la reproducción diabólica. Se dio cuenta que era bello, se dio cuenta que era hermoso, que era potente. Y una parte del espíritu de profecía que dice que Jesucristo creó a Lucifer. Y cuando Jesucristo lo creó, ahí está en el espíritu de profecía, no me acuerdo la cita, no me acuerdo. Lo hizo a semejanza de la deidad. Imagínense. Y se lo presentó al Padre como un presente. Lo cubrió de piedras preciosas y se paseaba en el fuego santo de Dios, en ese fuego donde no cualquiera puede estar. Y cuando el fuego iluminaba esas piedras preciosas, se volvía una maravilla que hasta el mismo Padre se gozaba en verlo. ¿Puede creer usted? Pero se vio a sí mismo la grandeza, su belleza, su poder, su riqueza, su posición. Y en vez de decir, mi Padre ha sido bueno conmigo, dijo, no. Si a mí lo único que me falta es sentarme en el trono de Dios, ser como Dios, voy a intentarlo. Y comenzó el gran problema en el cielo. Ahí hay un ser que está inquieto, está rebelde, está diciendo, no, Dios es injusto con nosotros. Mire, primero consulta solo a Jesucristo. A mí, que soy el ángel más importante, no me consulta. Es medio injusto. Después tiene una ley que no es necesaria tenerla.
nos tiene injustamente sujetos a esa ley. Fíjense que hay una parte del espíritu de profecía que dice que los ángeles no sabían que había ley. Era tan natural su ambiente, tanta santidad, que no sabían que había ley. No entendían eso. Es como el niño rico, no entiende la pobreza, todo lo tiene. No sabe que hay gente pobre hasta que sale de su mundo y va a otro lugar y ve a los niños pobres, entonces dice, ¿y esto qué es? Pero en su mundo todo es natural. Una casa gigante, una habitación hermosa, ropa la que él quiera, juguetes los que quiera, paseos los que quiera, todo lo que él quiere. Es tan natural para él. No sabían. Y el diablo dice, es una ley tan complicada que la que hay. Pero no es necesario. Si nosotros somos seres perfectos, no podemos, no necesitamos esa ley. Y comenzó el misterio de iniquidad. Y ahí es donde se registra la primera expulsión. Aquí lo tengo escrito, es mucho que hay que leer. Por favor, vaya a la página en PDF, pero déjenme leerle un poquitito nada más, porque es interesante leer. Esto está en Historia de la Redención, cita 18.1. Dice, rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles se ordenaron en compañías. Cada división tenía un ángel comandante al frente. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre a fin de que cada caso quedara decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido preferido antes que él. El problema era con Cristo y con la ley. Y hasta ahora el problema es con la ley y con Cristo. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. No los entendía en los propósitos del Padre, claro, porque él era criatura. Se le había olvidado que en un momento fue creado y fue creado por Jesucristo mismo. Entonces el enemigo señaló con regocijo. El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a sus hijos y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rendiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que era cerca de la mitad de los ángeles. Bien que dice que es una tercera parte. Una tercera parte es un número no preciso. Pero aquí dice en Historia de la Redención que era cerca de la mitad de los ángeles y exclamó, ellos están conmigo. ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo? Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza. Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. Y los hijos de Dios y los ángeles fieles, el Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ningún vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Esta expulsión, esta es la primera expulsión. ¿Y a dónde se fue en esa expulsión? ¿A la tierra? No, la tierra no había sido creada. Y ahí tengo los textos. Por favor, léalo. ¿A dónde se quedó él? ¿Fue a algún planeta? No. Dice aquí que se quedó
a la entrada del cielo. Déjeme buscárselo. Dice, esto lo encontramos en la historia de la redención también. Eh, y dice de lo siguiente: Satanás, fue expulsado de los cielos. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudido por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo, lo llamó y le suplicó que le concediera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había designado previamente y permanecer bajo su dirección. Hay un arrepentimiento, pero ya es tarde. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo. La semilla de la rebelión todavía estaba dentro de él. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. ¿Ve? No vino a la tierra. Muchos creen que esa expulsión, no, la tierra no había sido creada. Después de eso viene la creación de la tierra. La pregunta es, ¿cuál era el propósito de Dios con crear la tierra? Mire, aquí lo encontramos. Déjeme leerlo rapidito. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Eso era el propósito original de Dios con hacer a Adán y Eva. Él dijo, bueno, se fue la tercera parte del cielo, la tercera parte de los ángeles del cielo, han quedado moradas vacías acá y hay que repoblar el cielo de nuevo, pero los ángeles no se reproducen, son ángeles. Los presentan a veces como varones, tienen nombre de varón, pero son ángeles y un ángel no se reproduce. Eso está en la Biblia. Le preguntan, mujer, ¿de quién va a ser si tuvo 3, 4 maridos? Y él dice, no, en el cielo todos serán como ángeles. El ángel no se reproduce, no tiene sexo. No se puede decir que varón es mujer, es un ángel. Pero el hombre sí. Entonces Dios dice, hay que hacer al hombre. Fíjense que cuando Dios creó al hombre, fue una creación diferente. Los hijos de Dios y los ángeles estaban presentes. Y aquí el hombre es creado a semejanza de Dios y se puede reproducir. Aparentemente los otros mundos no se reproducen. Aparentemente los otros mundos son creados el paquete entero. Se crea el mundo y 15,000 habitantes. Los ángeles así fueron creados. ¿Ve? Pero aquí solo se pone a un hombre y a una mujer, porque tenían que reproducirse hasta llegar al número completo para suplir la vacante que había quedado. Pero todo queda estropeado por el pecado, pero aún así, eso se va a cumplir. Fíjense que hay otra cita de Review and Herald del 29 de mayo de 1900 que dice, las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán en tiempo futuro llenadas por los redimidos del Señor. El propósito todavía sigue. Y por eso es que Jesucristo dice, me voy para el cielo. Es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuáles moradas? Las moradas vacantes que dejaron los ángeles caídos. Una tercera parte. Y dice, vamos a sellar
Vamos a esperar hasta que se haya sellado, hasta que se haya completado el número de los sellados. Hay un número que cumple exactamente la cantidad de esa vacante en el cielo. Por eso es que si por la gracia de Dios nos vamos a salvar, que yo creo que lo vamos a conseguir por la gracia de Dios, no porque somos buenos, no porque hay nada bueno en mí. Mire, hermano, es una desgracia a veces cuando llega el viernes y hacemos un recuento de nuestra semana, cuántas caídas, cuántos pecados, cuánta maldad hemos cometido. Y yo vengo ante Dios y le digo, Señor, qué desgracia. La verdad es que soy una desgracia. Por más que trato, Señor, siempre, mi naturaleza sí está en misericordia de mí, por favor. Ten misericordia, Padre, por la sangre de Jesucristo, por la que nos vamos a salvar. No es porque yo soy grande, no, soy un terrible pecador, pero me presento ante el Padre con dos cosas, o tres cosas. Uno, quiero ser perdonado. Dos, quiero ser salvo. Tres, quiero tener la vida de Cristo. Y cuarto, con la sangre de Jesucristo. Y el Señor, el Padre, en su misericordia, nos vuelve a perdonar. Esa es la manera en que vamos a ser salvos, porque usted y yo somos una desgracia. Pero cuando entremos ahí y dejemos esa vía de gracia, nos quedamos con tres propiedades en la vida futura. La morada que fue dejada por un ángel, el apartamento en la santa ciudad y la casa que vamos a construir aquí en la tierra. ¡Qué cosa más hermosa! Vamos a volver allí a ese lugar. Entonces el hombre es creado no para el escape de Satanás. No es para darle un lugar a Satanás donde vaya a molestar. No, fue creado para que supliera la vacante que había quedado en el cielo por la caída de Satanás y de sus ángeles. Ahora, este conflicto no es solo de la tierra. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que el pecado no se originó en la tierra. Se originó en el mismo cielo. A veces nos sentimos bien culpables porque decimos, ¡qué barbaridad! Pero es que el pecado se originó allí, cerca del trono de Dios. Con el ser más elevado, penosamente se vino hasta la tierra, pero no solo la tierra está en peligro. Le voy a leer, mire, este texto, la verdad acerca de los ángeles 39.2 dice: el gobierno de Dios no solo incluía a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos creados. Satanás pensó que si él podía arrastrar a las inteligencias celestiales en su rebelión, ya lo había hecho. Casi la mitad de los ángeles. Y ahora quería apoderarse de ese grupo especial de ancianos. Si los lograba convencer, el universo estaba perdido. Dice, si Satanás pensó que si él podía arrastrar a las inteligencias celestiales en su rebelión, también podía hacerlo con los seres de otro mundo. Si él tuvo la capacidad de arrastrar a los mismos ángeles, tenía la capacidad, creyó él, de hacerlo con los otros mundos. Y la tierra fue la que cayó. Ahora déjeme decirle algo interesante. Los ángeles fueron asegurados hasta la muerte de Cristo. Lo dice el espíritu de profecía. Mira, hay tanta información ahí que tenemos que estudiar. Hay muchos de ustedes que se escandalizan cuando escuchan cosas nuevas así. Ahí está en el espíritu de profecía.
Yo siempre he dicho, la clase que yo estoy dando la puede dar usted si tan solo lee lo que yo leo, todo el tiempo que yo invierto. Aquí el hermano Tony no es dotado ni tuvo luz especial, no, pasa horas estudiando. Y si usted lo pasa, usted lo puede entender también, si ahí está todo escrito para nosotros, ¿verdad? El espíritu de profecía dice que hasta la muerte de Cristo se aseguraron los ángeles no caídos. Todavía en ese lapso, desde la caída de Lucifer hasta la muerte de Cristo, un ángel podía ser ganado para el bando malo. Mire qué cosa más tremenda. O sea, el cielo entero, los ángeles corriendo aún el gran riesgo de ser convencidos por Satanás. Hay un texto que dice, no quedó rasgo de simpatía por Satanás cuando se descubrió cuando se vio que dio muerte a Jesucristo. Allí terminó todo rasgo de simpatía. Descubrieron que era asesino y mentiroso desde un principio. Allí terminó. Si alguien le había quedado en Los Ángeles un rasgo de simpatía y decía, ay, estoy humanizando, por supuesto, pobrecito Lucifer, allí murió todo rasgo de simpatía, porque se dieron cuenta la atrocidad al matar al Hijo de Dios, la atrocidad de Satanás. Ahí murió todo. Y dice el Espíritu de Profecía, allí los ángeles son sellados, no más. No más tienen el riesgo de caer. Ahora fíjense bien, los otros mundos todavía no. Todavía tienen el riesgo de caer. Fíjese qué cosa lo que le estoy diciendo. Mire, ¿hace cuánto vivió el hermano Ellen White? Hace 100 y algo de años atrás. ¿Sí? Y en una de esas visiones encontró a Enoc. Léalo, ahí está en el Espíritu de Profecía. Y comienza a describir a Enoc. Y ella pregunta a los habitantes de ese lugar, ¿por qué son más hermosos, más elevados y más sublimes, más grandes que los de la tierra? Y le dice él, es que nosotros no hemos cometido el error de la tierra de comer de los árboles prohibidos. Allí los tienen todavía. ¿Sabe usted cuándo ellos van a ser sellados? ¿Sabe cuándo van a ser sellados? ¿Ah? Cuando se aprese a Satanás al principio del milenio. Al principio del milenio. Y dice, ahí vi bajar un ángel del cielo con una cadena en su mano y ató a Satanás al abismo para que no vaya a molestar a las demás naciones. El espíritu de profecía aclara eso y dice, por fin los mundos respirarán tranquilos. Ya el gran enemigo fue atado en la cárcel. Ya no tiene otra oportunidad de salir de acá e ir a tratar de convencer a otro mundo. Ya se ató al criminal. Se están esperando 1000 años porque la siguiente es la sentencia ejecutiva. En este momento ya se apresó y mientras está apresado se le va a juzgar de todos sus pecados, de todos los delitos. Y ya se sabe cuál es la sentencia. Su sentencia es muerte. No se sabe cuán dura porque se tiene que sumar todo eso. Pero cuando se libere de allí es para recibir muerte eterna. Y hasta allí quedan liberados los mundos no caídos. O sea, muchas veces nosotros mismos nos queremos dar lástima diciendo, pobrecito nuestro mundo. Ay, no, este es un problema universal. Los otros mundos están pendientes con esos árboles. Ellos tienen esos árboles, tanto de la vida como el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y podemos humanizarlo y podemos decir que se están mascando las uñas. No es así, pero para que tenga una idea, están pendientes diciendo, miren la desgracia del mundo, nadie se acerque a ese árbol, por favor. Nadie se asome a ese árbol, por favor. Están pendientes, están nerviosos, pudiéramos decir. Pero cuando atan a Satanás y lo meten en el abismo, lo dejan aquí en la tierra para que no salga de la tierra y no vaya a ninguna nación a engañar. Ellos dicen, libres por fin, ya no más engañador. Lo apresaron al fin. Allí, ellos ya respiran tranquilamente porque el problema está por terminar. 1000 añitos más. Y termina todo el problema. Y la redención se lleva a cabo. Se acaba con este mal. Déjeme terminar leyéndole 2 textos. Por favor, vaya a Escuela Sabática Maestro. Ahí hay mucho que leer. ¿Quiere leer esta semana? Ahí hay mucho que leer. Por favor, vaya, le invito. Instrúyase. Por favor, instrúyase. Hay mucho que leer esta semana. Déjeme darle 2 textos más antes de terminar. ¿Por qué el diablo quería este mundo? Quería hacerlo caer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de él en hacer caer en este mundo? Mire, se lo voy a leer. Historia de redención. El primer motivo fue buscar una segunda oportunidad y la misericordia de Dios para salvarse. Se lo voy a leer. Historia de la redención 28.1. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Oh. Será la primera razón. Él dijo, si estos pecan, Dios va a tener misericordia de ellos y de alguna manera los va a perdonar. Y vamos a ver si nos vamos nosotros incluidos para que nos perdone también. ¿Se acuerda que había pedido una cita y se le dijo que no se iba a ser más recibido en el cielo? Ya no. Por mucho tiempo se le pasó rogando que desistiera y el orgullo. Mire, a veces borramos en la iglesia por adulterio mucho, por asesinato bien poco, son pocos los que matan. Yo hasta ahora no he escuchado de un hermano que haya matado a otro y lo hayan borrado, no, pero sí he escuchado de adulterio y fornicación. ¿Y el orgullo? ¿Borramos a alguien por orgullo? El pecado más terrible. A él se le pasó rogando por tanto tiempo que desistiera y el orgullo no se lo permitió. Y ya cuando fue expulsado quería y ya era demasiado tarde. La semilla de la maldad había germinado en él y no había manera de volver atrás. Ya había ido demasiado lejos. Por eso es que la Biblia dice este pecado no se expía con ofrendas, con machos cabríos, no, este pecado se expía con muerte. Cuando la persona va más allá de la misericordia de Dios, ya no el diezmo no va a hacer nada, que dé una ofrenda no va a hacer nada, que haga un ayuno y una oración grande no va a hacer nada. No, ya salió de la misericordia divina. Tenemos que tener cuidado. Y él
ya sabía eso y dijo, si hacemos caer a Adán y Eva, Dios va a tener misericordia de ellos, los va a perdonar y posiblemente nos incluya a nosotros en ese grupo y somos perdonados de nuevo. Esa es la primera razón. La segunda, por si fallaba la primera, se la voy a leer en el mismo capítulo, Historia de la Redención 28.2, 28.1. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que se hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina lo mismo que ellos, que los demonios. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. O sea, si la misericordia de Dios no los amparaba, el segundo plan era robarse el árbol de la vida. Y una vez probando el árbol de la vida en su condición, vida eterna para ellos como los ángeles del cielo. Mire qué cosa. En un libro, Spiritual Gift, 3.45 dice, santos ángeles fueron enviados a conducir a la pareja desobediente fuera del jardín. Mientras otros ángeles guardaban el camino del árbol de la vida, cada uno de estos poderosos ángeles tenía una espada resplandeciente en su mano derecha. Otro texto. The Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Ángeles poderosos con rayos de luz que parecían espadas encendidas. Mire qué bonito lo presenta ahí, un rayo de luz en la mano que parecía una espada encendida, que se movían en todas direcciones. Fueron colocados como centinelas para evitar que Satanás o la pareja culpable tuvieran acceso al árbol de la vida. Y la última, Historia de los patriarcas y profetas. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. No pudo ninguna de las dos planes que tenía se concretaron: entrar en la misericordia de Dios y robarse el árbol de la vida. No pudo. Y hay un texto que aquí no lo tengo. Ustedes saben que antes del diluvio Dios llevó el jardín del Edén al cielo. Y antes de ir, baja un ángel y pregunta: ¿ha habido algún mortal que ha probado de este fruto? ¡Oh, qué cosa más maravillosa! ¡Qué cosa más maravillosa! ¿Ha habido algún mortal? Y los ángeles respondieron: no ha habido ni uno. Entonces fue llevado para arriba y está en el cielo. Y Dios lo ha arreglado de una manera mejor y se lo va a devolver a Adán en la tierra nueva. Un Adán perdonado, justificado por la sangre de Cristo. Estimado hermano, estamos en un conflicto donde no nos podemos salvar. Penas, sufrimientos, muertes, desengaños, tristezas, dolores, enfermedades. Esa es nuestra vida, tristemente. El diablo quiso entrar en la misericordia de Dios y no pudo. El diablo quiso robarse el árbol de la vida y tampoco pudo. Nosotros, por el gran amor de Dios, somos cubiertos por la misericordia de Dios. No la desperdiciemos. Estudie, por favor. Medite. Dejemos de ver cosas que estamos viendo. Me dijo una hermana, mire, su lección es bonita, pero es que es demasiado larga. Y ella pasa 3 horas metida en el televisor. Primero ve 1 hora de noticias,
después ve un programa de risas, de humor, y después ve una novela que no quiere que se termine y el día siguiente está pendiente en qué va a continuar. Pero la lección es muy larga, insípida. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que ponen en la balanza y dice el Señor, está falto. De la libra solo tiene una onza. Le faltan 15 onzas para los que conocen en libra. Y los de kilo solo tiene le falta el resto. No sé cómo se mide en kilos. Tenemos la misericordia de Dios. Y desde ya podemos disfrutar del árbol de la vida, comer de las hojas. ¿Sabe cuál es el árbol de la vida? La Biblia. Desde ya la tenemos. Podemos comer de esas hojas para la sanidad de las naciones desde ahora. No desperdiciemos. No desperdiciemos, porque a pesar en el mundo que vivimos, tenemos esperanzas, grandes esperanzas. Apoderémonos de la gracia de Dios. Es por gracia que nos vamos a salvar, no por méritos, no hacemos nada bueno. Por más que querramos, todo lo medio bueno que logramos hacer está teñido del pecado. Lleva la desgracia del pecado. Hacemos una cosa buena y 3 malas. Pero ¿sabe qué? Nos salvamos, se lo voy a decir este texto. Nosotros no nos salvamos o nos perdemos por un pecado. Nos salvamos o nos perdemos por la tendencia del carácter. No es un pecado que va a definir nuestra perdición o nuestra salvación. No. Es aquel deseo de ser santos. Tomemos la gracia de Dios. Pidamos el perdón divino. Apartémonos de la maldad. Estudiemos la Biblia. Obedezcamos su palabra. Meditemos en Dios. Entréguese a la obra misionera. Dé de todo lo que tiene. Al final lo que tiene es una miseria. Lo que tenemos es una miseria. No es nada. Entreguémoslo a Cristo. Hagamos tesoros en el cielo. Y volveremos a lo que perdió Adán y Eva y mucho, mucho más mejor. Que Dios le ayude, que Dios le cuide. Es una alegría poderme dirigir a ustedes. Que tengan una feliz semana y que Dios nos bendiga y que nos dé misericordia para otro estudio más en esta tierra. Feliz semana a todos.